En el tutorial de hoy os mostraré dos sencillas maneras para recrear efecto burbujas. Para probar he utilizado dos bases de madera. Para el vídeo de hoy utilizaré como soporte dos letras que había realizado previamente en tutoriales anteriores y que os dejaré el enlace abajo en la cajita de información del vídeo. Veremos no solo este efecto, sino otro diferente. Contamos, como siempre, con la confianza y materiales de Resin Pro. Os dejaré todos los enlaces anclados abajo en la cajita de información del vídeo y un código de descuento por si necesitáis realizar alguna compra que esta os resulte más económica. No me entretengo más. Si queréis ver el paso a paso, acompañadme. ¡Comenzamos! Para comenzar con la primera idea, utilizaré resina UV, monocomponente de curación rápida, para la que necesitaremos una lámpara de luz ultravioleta, aunque con mucho esfuerzo y tiempo también lo podemos hacer utilizando los rayos del sol. Que me enrollo. El soporte, ya os lo contaba en la intro, es una letra que había realizado previamente. Este color de base, naranja, es demasiado fuerte. Vamos a crear un efecto súper chulo por encima. Extenderé una capa bastante generosa, sin pasarme, que no desborde, de resina UV por encima y la iré extendiendo hasta llegar a los bordes ayudándome de un palillo de madera. Lo dejo aparte y voy con el segundo paso. Tengo un vaso con un poquito de agua al que le incorporo jabón de lavavajillas y comienzo a remover para crear burbujas. Si agitando no consigo que se creen demasiadas, utilizaré una pajita, soplaré para generar burbujas aún más grandes que haya de diferentes tamaños. Acerco la base en la que había distribuido la resina de luz ultravioleta y con la misma pajita o utilizando un palito depresor voy a extender una capa de estas burbujas que acabo de generar por encima, intentando que sean lo más diferentes posibles, más grandes y más pequeñas. No siempre se consigue el mismo efecto. Cubro bien toda la superficie y paso a curar esta capa de resina bajo la lámpara de luz ultravioleta. Yo le he dado dos tiempos de 90 segundos. Depende siempre de la potencia de la lámpara, pero quiero que esta capa cure bien. Y como le hemos incorporado agua a la resina, no sé bien en qué punto va a estar dura, que es lo que necesito para crear este efecto. Saco la pieza de la lámpara y mirad qué efecto más curioso ha quedado. Ahora tengo que secar muy bien todos los huecos o posibles oquedades que han quedado entre esas mini burbujas que se han marcado en la resina. Utilizaré un paño de algodón o papel absorbente de cocina. Pasamos ahora a destacarlo, utilizando pigmentos. Usaré las tonalidades de la colección Sahara, polvos mica iridiscentes. Son colores preciosos. Con ellos conseguiremos destacar las burbujas. 3 tonos: morado, cobrizo y azul. Espolvoré una pequeña cantidad por encima en puntos intermitentes y con un pincel voy introduciendo los polvos en las oquedades de la resina, que filtren bien. E iré incorporando los distintos tonos hasta cubrir toda la superficie. ¿Os están gustando las ideas de hoy? ¿Y todavía no estáis suscritos al canal? Es muy sencillo. Simplemente pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla os habréis suscrito. Si además activáis la campanita que aparece al lado, os llegará una notificación cada vez que yo comparta una nueva idea con todos vosotros. El siguiente y último paso de este proceso será cubrir y proteger la pieza. Utilizaré resina Epoxy eCreation. Podríamos utilizar cualquiera que tengamos, una resina normal, la Art Pro más densa
o incluso de nuevo recurrir a la resina UV. Yo quiero un acabado más fino y brillante, pero cualquiera de las tres opciones que os doy con anterioridad nos sirven. Realizaré la mezcla, como siempre, con precisión, midiendo ambos componentes, mezclando suavemente aproximadamente durante 3 minutos y por último incorporándolo a la pieza. Una capa generosa que cubra muy bien todos los espacios y burbujas creados en los pasos previos. En imagen estáis viendo la otra letra, con otro proceso diferente, pero no os preocupéis que os lo voy a explicar a continuación, pero sobre el lado reverso de la E, porque creo que el efecto, aunque es el mismo que estoy creando sobre la C, ha quedado más vistoso y se verá y apreciará muchísimo mejor. Una vez hemos terminado de rellenar, pasaremos una fuente de calor por encima para explotar burbujas de aire, aunque en este caso casi que nos da lo mismo. Y dejaremos curar esta resina aproximadamente 12 horas, que es lo que nos recomienda el fabricante. ¿Qué os parece? ¿Os gusta el resultado? Brillante y una imitación a burbujas de aire súper chula, parecida a la pieza que veíamos al inicio. Pues continuamos con la segunda, a ver cuál de las dos os gusta más. Usaremos el reverso de la E y de nuevo comienzo utilizando resina de luz ultravioleta. En esta ocasión no voy a cubrir toda la superficie, voy a ir depositando pequeñas gotas de resina separadas entre sí y de diferentes tamaños. Y pasamos a curar bajo la lámpara durante 3 minutos. Repito el proceso una segunda vez para incorporar nuevas burbujas de resina a la superficie. Y os cuento por qué lo hago así, para evitar que la resina se mezcle o se peguen distintas burbujas y deformar así las formas que le voy dando a estas pequeñas gotas. Una vez que las primeras ya están curadas, es muchísimo más sencillo incorporar nuevas o incluso hacer nuestras burbujas o gotas interiores más grandes. Volvemos a curar y si queremos rellenar mini huecos con puntitos chiquititos, lo puedo hacer depositando pequeñas cargas con un buril o palillo. Así lo doy por bueno, espero que se aprecie que hay burbujas sobre burbujas, pero en cualquier caso lo vamos a destacar utilizando de nuevo los pigmentos en polvo Sahara con diferentes tonalidades. Sustituiré el pincel de pelo por uno de esponja, una pequeña brocha de sombra de ojos. Cogeré pequeñas cargas de pintura con los diferentes pigmentos e iré depositando y manchando las burbujas, sin mucho esmero. Con un pincel finito de pelo iré retirando alrededor de las burbujas el exceso de polvos de mica, para aislar y hacer más visibles las pequeñas montañitas que habíamos creado. Al igual que en el caso anterior, en lugar de volver a cubrir con resina de luz ultravioleta, lo haré con la resina eCreation. Realizaré una nueva mezcla igual a la anterior y rellenaré cubriendo bien toda la superficie. Pasaré de nuevo la fuente de calor por encima para explotar burbujillas de aire que se pudieran generar y dejaré curar de nuevo 12 horas. Y pasaremos después a ver cómo ha quedado. Un efecto diferente, pero también es muy bonito. Digamos que por la cara A las burbujas son interiores, hemos creado primero oquedades y en el segundo creamos montañitas. Sobre la C han quedado menos visibles, más sutiles, pero son exactamente los mismos pasos que acabamos de ver. Y el resultado a mí me gusta igual, es que en resina a veces lo que queremos o buscamos de un proyecto no es el resultado final, pero no por ello es feo o lo hemos echado a perder. Por eso me gusta tanto.
Recordaros, aunque estoy segurísima que no va a hacer falta, que estas dos técnicas las podemos aplicar a otros moldes. Posavasos, piezas de cajitas, vaciabolsillos. ¿Os animáis a probar? He montado dos llaveros, una C marinera, con doble fornitura incluyendo mosquetón, y una E más personalizada. Montajes diferentes como lo son las dos técnicas que hemos visto en el vídeo de hoy y que espero os hayan gustado. Bueno, familia, me despido. Nos veremos muy pronto con alguna otra idea. ¡Chao!